Bienvenidos, estamos con Felipe Quispe Huanca, que ha sido secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la CSUTCB, de 1998 al 2006, y también ha sido diputado uninominal durante el periodo 2002 al 2004. Don Felipe, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido a la videoteca. Muchas gracias, Jimena. Quizás ya no estoy en la palestra política. Desde 2006 he tenido que retornar a mi comunidad y estar en el trabajo agrícola, hacer el trabajo del campo. Bueno, eso es nuestra forma de vivir a los que vivimos siempre en el campo, ¿no? Cuéntenos un poco de su vida, de dónde así que hace política Felipe Quispe. Bueno, yo he nacido el 22 de agosto de 1942 en la comunidad Ajllata, ¿no? Ajllata o Gran Ajllata, que lo llaman. Mis padres, ¿no? Gabino Quispe, Eliandra Huanca, Macías, eran pungos de los patrones, ¿no? De Lino Cuentas. Y como ha habido revueltas, ¿no? Huelga de brazos caídos en las haciendas en la época de Gualberto Villarroel. En esa época Luis Ramos Quevedo era un hombre que generaba ese tipo de lucha, aunque pacífica, pero la forma de protestar era no trabajar, no cuidar los animales de los patrones. De esa manera lo votaron, ¿no? De la comunidad de Ajllata, y pasamos a Ajaría Chico, Ajaría en Aymara. Entonces ahí yo ya tenía, creo, unos 7 años, ya no me recuerdo, pero hemos estado ahí sirviendo a otro patrón. Era un Arnold Friedrich, un alemán. Seguramente el alemán ha debido venir después de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, perdón. Ahí ha sido uno de los nazis, ¿no? Entonces, algo así llega a la reforma agraria. El año 1953 yo ya tenía 10 años, ¿no? Entonces ya hay escuelas en las comunidades. Y yo fui a la escuela, como ya se ha abierto la escuela, entonces a mí me encantaba aprender la letra española o occidental. Quería aprender a leer, quería aprender a hablar castellano también. Pero yo fui de oculto, ¿no? Yo no, porque mi madre no quería mandarme, porque yo he sido el último hijo de mis padres. Entonces, en esa época se pasaba todo el día, y como yo he ido de oculto, entonces he tenido que pasar sin comer al mediodía, ¿no? Entonces tenía compañeros de la comunidad, me invitaban tostado, pero yo quería comer harto, ¿no? Me dan una medida nomás. Entonces, bueno, y así todo el día he cainado, sin cuadernos, sin lápiz, sin nada, pero solamente escuchando y expectando lo que escribía el profesor en la pizarra. Regreso en la tarde, bueno, pues mi madre comienza a sonarme con palo, o sea que me ha paleado, ¿no? Entonces yo me rebelé, porque yo era muy rebelde, como he sido el último hijo. Ya no quería cuidar ovejas, no quería hacer nada. Bueno, prácticamente era una protesta de brazos caídos también. Bueno, finalmente ha dicho, bueno, yo calla que voy a la escuela, ¿no? Y así gané. Entonces entré a la escuela, pero en esa época era como chocar contra una pared, ¿no? Mi padre, mi madre no sabían hablar el
el castellano de Castilla. Y yo, aymara neto, no sabía, que nos hacía leer, pero las letras le parecían unas hormiguitas que están corriendo ahí. Son letras negras. Y bueno, así, pero las aulas han convertido en una sala de tortura, ¿no? Porque el profesor era muy radical, ¿no? Nos han metido con sangre, con toda hazaña. También los profesores eran hijos de los patrones. Entonces, y así todos los días yo estaba en el plantón, agarrando adobe aquí arriba, o si no, colgado en el chancho. Y los castigos eran muy fatales. Y en la casa teníamos que barrer, iba a revisar las casas, hasta nuestras casas, en fin de cosas, ¿no? Pero bueno, teníamos que soportar. Estuve 3 años en esa comunidad, en Ajaría, entre paréntesis, Ajaría Grande. Ya era 3er año. Luego ya no, el profesor decía, no, este chico ya no merece estar acá, o sea que tiene que ir a Santiago de Guata. Era a pie 2 horas, ¿no? Bajo la lluvia, el frío, el calor, pero todos los días, ¿no? Subir cerro arriba, bajar, llegar otra vez, subir cerro, bajar otra vez a la comunidad. Y así he estado hasta 6º curso básico. Pero desgraciadamente era un lamentable en ese Santiago de Guata, porque es un pueblo, estaban todavía los patrones que se han quedado ahí. Y nos decían, ¿ustedes para qué vienen acá? Ustedes han nacido para servir al patrón, ¿no? Ustedes no van a ser doctores, licenciados, ustedes son indios. No son indios como mancanes así, ¿no? Entonces nos pegaban, bueno, yo no me gustaba que me peguen, ¿no? Yo enfrentaba. Pero en la tarde, bueno, han avisado a sus padres, sus madres, en la calle sus familiares con palo, con piedra nos esperaban. Y teníamos que irnos por otro lado. Entonces era muy triste, ¿no? Porque había un crudo racismo en esa escuela, pero supimos vencerlo, eso, demostrar la calidad humana que habíamos tenido los aymaras del campo, ¿no? Entonces superamos en todo aspecto, casi en todos los temas nosotros teníamos buenos puntajes y ellos nada, ¿no? Entonces teníamos, o sea que quiero recalcar que teníamos esa facilidad de ir leyendo, no jugando, ¿no? Llegar allá y al salir también lo que hemos aprendido, memorizar, porque las enseñanzas eran memorísticas en ese época, ¿no? Entonces repetíamos como recitación. Y eso se quedó hasta ahora, ¿no? Entonces terminamos de 6º curso básico de esa época, estoy hablando de 1960, más o menos ya. Subían al Instituto Normal Superior Bautista Saavedra. Entonces ahí ya salían para profesores rurales, pero a mí no me gustó, nunca me gustaba ser profesor. Entonces yo he tenido que elegir mi vida, ¿no? Me gustó ser militar. Entonces yo me presenté al cuartel, al Estado Mayor, yo venía con mi ponchito, y ahí he dormido en la puerta del Estado Mayor, aquí en Miraflores. Al día siguiente, toda la gente que tenía plata entraba, ¿no? A las 4 recién nosotros hemos entrado, ¿no? Legalmente, sin pagar nada, no conocíamos a nadie, a pesar que nuestros hermanos, o mi hermano mayor ya era reservista, porque había ido al cuartel en el año 1955, después de la reforma agraria. Mi otro hermano ha sido miliciano del MNR, yo he visto eso con mis propios ojos. Pero ellos no tenían ninguna influencia en los cuarteles. Me recibieron ahí. Primero me han escogido para CITE de Cochabamba, para ser paracaidista. Me atrasé porque no tenía dinero para comprar el cajoncito de madera. Y bueno, de ahí nos han subido al Alto, del Alto nos quedamos un tiempito. Me quedé en la base aérea del Alto. Y bueno, como hemos sido tan pobres la gente del campo, hemos tenido que hacer muchas cosas, también ahí en el cuartel, ¿no? Organizar grupos,
entre paisanos, ¿no? Entre aymaras. Hemos estado ahí y de ahí nos mandan a Riberalta. De Riberalta cerca a Guayaramirén, al Prado. En ahí, bueno, era nomás después de 3 meses hacer el trabajo agrícola, ¿no? Sembrar yuca, cosechar castañas, se nos iba a trabajar algunos asientos porque el subsal Aurelio Torres, que era el, decía, bueno, parece que él recibía dinero, pero nosotros trabajamos Ustedes trabajaban para los patrones, ¿no? Recoger castaña, cosechar algunos, o yuca, otros productos. Y finalmente un día nos reparte un folleto, ¿no? El suboficial. Lean esto, nos han dicho, ¿no? Entonces ahí, ese folleto se trataba del Marx, del Carlos Marx, que había sido ateo, que no pensaba nada, o sea que él no creía a nadie, ni al Cristo, ni al diablo, ni a las huacas, ni a las sillas, a nadie. Pero lo que resalta en ese folleto es que decía que van a matar a nuestros padres, nos van a quitar nuestras tierras, y nosotros vamos a andar así vestidos de gangocho. Ese es el comunismo, nos decían, nos recalcaban a todos. Y eso nos ha calado hasta más profundo de nuestros corazones, ¿no? Porque por primera vez habíamos escuchado ese tipo de discurso antimarxista. Entonces yo aguanté ahí porque soy militar, hay una subordinación constancia. Entonces tenía que obedecer. Llega el momento de licenciamiento. Inclusive yo lo ve la revolución de Barrientos, el año 1964. ¿Dónde se encontraba en ese momento? Nosotros nos hemos movilizado aquí a La Paz. De allá no hemos vuelto, nos han licenciado después de eso, ¿no? Entonces, no salgo del cuartel y he tenido que buscar el manifiesto del Partido Comunista. Comencé a hojear todo, no encuentro tal cosa, ¿no? No encontré que lo van a matar a mis padres, que me van a quitar mi tierra, no hay tal cosa. Sí, no, simplemente habla la toma del poder de los obreros, un salto al cielo, el dictador del proletariado, el internacionalismo del proletariado, otras cosas. Bueno, eso, de memoria no se puede repetir, pero yo decía, ¿de dónde saca estos señores? Bueno, es aquí como conclusión que estos militares que estaban trabajando para que nosotros seamos unos reaccionarios, ¿no? Para que seamos antimarxistas. Entonces, esa era la forma de hacer el trabajo político de los militares de esa época. Bueno, después ya comencé a regresar a mi comunidad. Y bueno, como ya soy mayor de edad, que ya tengo mi mujer, participé, por ejemplo, el año 1971 como dirigente, ¿no? En un congreso nacional de trabajadores campesinos de Bolivia, así se llamaba en esa época, pero yo era muy novato, no era nada casi, a pesar que he escuchado los discursos de los militares, a pesar que he leído algunos pasajes del partido, el manifiesto del Partido Comunista Internacional, no de Bolivia, ¿no? Porque nunca me ha gustado el Partido Comunista de Bolivia, ¿no? Entonces, participé ahí porque como no soy nada, me meten a la policía sindical. Estaba en Potosí. Y ahí lo conocí a Constantino Lima, conocí al Raimundo Tambo, parece que se ha muerto ya hace tiempo. Augusto Reinaga, que andaba ahí, le faltaba un brazo, ¿no? Pero todavía no había leído su libro de él. Conocí al Genaro Flores, que era un joven, dinámico, dirigente sindical, ya había estado en la Federación de La Paz, pero estaban ahí muchos dirigentes del interior, ¿no? Nogales de Chuquisaca, no recuerdo otro nombre, de Santa Cruz,
había mucho. ¿Cómo era don Fausto Reinaga? Era un tipo que nunca salía de corbata, tenía una cadena en su bolsillo, con saco, pero muy imponente, ¿no? No le dejaba hablar a la gente, pero así nomás nos sale algún término marxista, nos dice, no, primero tienes que lavar tu cerebro, ¿no? Indianizarte. Por ejemplo, en una ocasión nosotros visitamos a su casa, aquí en Quiliquiline, en la calle Coronel Valdés. Golpeamos, ¿no? Sale él, abre con una mano su puerta. ¿Quién es vos? Yo me llamo Felipe Quispehuanca. Ah, adelante. El otro decía, ¿y ustedes? Miguel Ariñez, no, ahí nomás. Y otro, Molinero de apellido, no, ahí nomás. Pero doctor, usted también lleva, ellos discuten, ¿no? Usted también lleva pues, Reinaga. Ah, ya, todos adentro, entonces vamos a descolonizarnos. O sea, y esa es su anécdota de esa época. O sea, que la forma de expresarse, la forma de tomar la atención sería, ¿no? Pero ahí hablamos muchas cosas, después nos despedimos. Pero yo creo que él ha sido un hombre que ha nacido en un pueblo, ¿no? Allá en Macha, ¿no? De Potosí, que también era un opresor del indio, ¿no? Porque pedía bien caro su libro, nunca decía que este cuesta así, o nunca trataba de colaborar, nunca trataba de tener cuadros políticos, ¿no? Sino un tipo prepotente, imponente, pero lo que escribe, bueno, pues nos ha gustado a nosotros, porque era como mirarse del espejo, ¿no? Cómo es nuestra cara, de dónde venimos, qué pensamos hacer y cómo hemos sido en nuestra vida. Y después de este encuentro con tantos dirigentes importantes en 1971... Ya, en 71 yo regresé a mi comunidad. Y de ahí creo que ha pasado era 2 de agosto que se inauguró, el Día del Indio. Pero ahí aparece el OCAP, Unión de Campesinos Pobres, allá en Potosí. Y ahí escritos en las paredes coloniales, porque las calles son bien estrechas allá en la ciudad de Potosí. Porque si hablaríamos de aquellos tiempos, ¿cómo haya sido? Y ahí decían, Chanívido ya tumba de los tiranos o de los latifundistas, etcétera, ¿no? Capo firmaba comandante Rolando, llegaba volantes. Yo quería conocerlo, ¿no? Porque me gustaba el discurso de ellos. Pero como en esa época era delito todavía manejar bifala, era delito hablar de Tupac Katare, era bien delito hablar del indianismo, porque solo primaba el marxismo, ¿no? O sea, sí, el mavismo, leninismo o trotskismo, pero eso se adueñaba en sus discursos, ¿no? Entre ellos comenzaban a enfrentar, ¿no? Pero todavía los que hablaban, los que alzaban la voz, decirle, bueno, yo voy a hablar del tema del indio, no, decían, está afuera. Bueno, así pasó ese congreso, regresamos a nuestras comunidades, de pronto produce el golpe de Estado, dirigido por Hugo Banzer Suárez. Comienza de Santa Cruz. Genaro Flores, como ha asumido como dirigente sindical de esa época, nos convoca. Entonces nosotros llegamos del campo, respondemos. Dice, vamos a formar ejército Tupac Katare para enfrentar al fascismo. Todos con pantalón blanco, ponche rojo, sombrero negro. Bueno, llegamos, nos presentamos a las oficinas de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia. No era Tupac Katare todavía en esa época. Y nos dice, bueno, ¿dónde se van a alojar? Vayan a la calle de Tarija, donde los compañeros del harinero, los panaderos, ¿no? Nos alojamos ahí. Entonces, nosotros salimos a enfrentar, ¿no? El 19, el 20 haya sido, ¿no? Porque el 19 produce ya. Nos organizamos 7 personas, una escuadra. Nos daba un Mauser, solamente un Mauser.
Y eso llevamos con el Arión Quispe, los dos, conocemos, somos de la comunidad. Él también vive todavía. Salimos de la calle Tarija, llegamos a la calle Morillo por ahí, bajamos por la calle Colombia, al Prado, pero no hay a quien disparar, pero las balas están corriendo por todas partes. Entonces nosotros apenas buscamos un abrigo, ¿no? En la tienda, no hay a quien. Y miramos los 7, ya no hay, los dos nomás ya habíamos estado ahí queriendo por lo menos matarle a alguien, ¿no? Pero no hay nada. Las calles, solo de los edificios había disparos, ¿no? Los proyectiles comenzaban a silbar. Las mitrallas ya estaban cantando sus himnos de sangre. Bueno, ya era tarde, nos retiramos, ya no regresamos a la calle Tarija, sino que hemos ido a algún paisano que teníamos en la Chijina y lo dejamos el Mauser. Y nos hemos vuelto a la comunidad. Ya no había una dirección. Desaparecieron los dirigentes, y a pesar que el tanque entró a la plaza, ya prácticamente ya habíamos perdido nosotros. Otros compañeros han combatido en la Icacota, creo, pero eran de la Confederación de Independiente Campesino. Quizás hubiéramos estado en ese lado, hubiéramos visto muchas cosas. Eran cuadros, ¿no? Eran militantes de algunos partidos, entonces ellos eran más consecuentes que nosotros, pero como nosotros no teníamos nada, ninguna dirección, no había una organización seria, entonces era inútil, ¿no? Estar ahí solo, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos regresado y ahí a la comunidad ya llega a decir, a todos los rojos lo van a capturar. Y había una amenaza, los dirigentes, como siempre, se pasaron hacia el lado. Bueno, a mí me han dicho, tienes que escapar de aquí. Bueno, yo me vení del campo, yo tengo mi hijo de 45 años ahorita, el hijo mayor, yo cargué ahí en mi espalda, lo dejé a mi suegra, y mi mujer más ahí, aquí a La Paz, y me he ido a Santa Cruz, sin conocer. Entonces allá llegué a Santa Cruz, se llamaba Ramada, donde el ex terminal ahí, había una alianza argentina-boliviana, ahí en la puerta paraba y nos contratan de ahí, nos dijo, es que era como calle Yungas, ¿no? La gente desocupada, se paraban ahí. Entonces nos llevan a la zafra, yo estaba en Barnes, en esa época Barnes estaba muy bien, había mucha caña. Primero hemos cosechado algodón, para que pese el algodón, sabemos arrastrar en la mañana, ¿no? El mojado pesaba más. Y luego cortar caña, cosechar arroz, estábamos en San Pedro, en Mineros, en muchos lugares, ¿no? Hemos cortado caña en Yapacané, en Okinawa, en Nueva Esperanza, en todas partes casi. De ahí, así he vivido ahí, pero después de un tiempo ya regresé aquí, ¿no? Era 1900, ya hace 76 más o menos. Y volví a la comunidad, porque mi mamá, mi papá estaban ahí, vivían todavía. Mis hermanos estaban ahí, porque ellos nunca se han metido en política. Y no pasó nada, no han intervenido, como ya los dirigentes nos hemos esfumado en el escenario político, entonces, bueno, pues no pasaba nada, ¿no? En ese lugar. Escuché la radio, San Gabriel. Estaba dando una novela de Tupac Katare. Era muy interesante. Nos invitaban a la calle Sagárnaga, ¿no? Ahí, en esa época parece que dirigía el cura Javier Albú. Entonces, comentamos sobre esa novela Tupac Katare. Y ahí uno me mira, harto, ¿no? Decía, a ver, me llama, ¿no? Parece que hablaba bien, ¿no? Me comentaba sobre Tupac Katare. Me dice, mírame en mi cara bien, a ver, me dice, sí, che, quiero hablarte contigo. Esta tarde a las 6 en punto nos encontramos. ¿Dónde? En la puerta del cementerio general, al frente, donde venden flores. Bueno, yo
esperé a 6 en punto, pero como siempre los bolivianos llegan atrasados, llegó 10 menos. Faltando 10 minutos, o sea que ya estaba por irme, ¿no? Porque pasó 10 minutos. Llegó. Ahí hemos hablado. Entonces, sí, él había sido Jaime Apace Chuquimia. Ya. Él trabajaba ahí. Entonces con eso comenzamos a hablar. Yo hablé de la lucha armada, así que la única sería eso, ¿no? Enfrentar, porque más ansia había tenido algún conocimiento sobre la lucha armada, ¿no? Antes de 70, o después 70, mejor dicho. 71, 73, 4. Hablamos a pie, hemos subido hasta la portada, bajamos, subimos, bueno, ya hemos agotado. Pero en ese encuentro él me dice, hay un movimiento político que hemos fundado, o que hay una sigla, todavía no estaba fundado, que estaba creciendo en medio de los indígenas, de las tierras bajas de aquí, de Palos Blancos, del Altiplano, de todas partes. Porque ya es hora de tener una herramienta propia, decía, ¿no? Y ese movimiento político, ¿qué es? Un movimiento indio Tupacatari. El Mitka. Mítico, ¿no? Ah, ya, entonces, bueno, yo me quedé ahí. Pero lo que él me dijo, ¿quiénes dirigen? Yo preguntaba siempre, ¿quién es la cabeza? Porque es necesario saber, ¿no? ¿Quién dirige? Entonces me dijo el Constantino Lima. Ah, ya, conozco eso, porque en el Congreso de Potosí había conocido. Y así he entrado a militar, ¿no? Quizás no fácilmente, pero voy viendo poco a poco cómo se organizaban. Pero tampoco era una organización seria, ¿no? Era un movimiento político. Bueno, como no había otro movimiento, tuvo que estar ahí. Entonces llega el 27 de abril de 1979, fundamos el partido en la provincia Pacajes, en la comunidad de Vizcachane. Y para desviar a la dictadura de Banzer hemos dicho es la Ciudad de Piedra, pero no solamente Ciudad de Piedra. Ese era el nombre. Y hay, desde que fundamos, hay discrepancia entre ellos, entre pacajeños. Porque una parte de los yungas estaba en la cabeza de Luciano Tapia Quisbert, y los del altiplano estaba a la cabeza de Constantino Lima. Y ahí han entrado al voto, bueno, finalmente gana el que está pues, del altiplano, o sea que el anfitrión siempre, porque tenía más gente. Y los que han ido de otras partes no podían ganar, como jefe del movimiento indio Tupacatari. Entonces, desde ese día comienzan a pelear. Bueno, a mí me han puesto tercer lugar, yo era secretario de organización de ese partido, porque yo el único he presenciado, pero tenía gente, ¿no? Han ido unos 7 personas de suyos, mujeres, hombres, ¿no? Pero yo estaba a la cabeza de esa gente. Y luego estaba presente Mario Ortenenía, el dueño del Hotel Torino. Él representaba a Chuquisaca. Entonces él hablaba quechua correctamente. Y no teníamos local dónde llegar, no había dinero casi. Yo no conocía porque yo no era de la dirección nacional. Era miembro, pero yo no mandaba, ni siquiera ordenaba, ¿no? Entonces hacemos una conferencia de prensa después de retornar del Congreso y en el Hotel Torino. Ahí nos dicen, ustedes, aquí hay un cuarto, ¿no? Háganse como oficina. Más cerca para llegar al Palacio de Gobierno, nos dijo, ¿no? Así riendo, se ha hecho la burla del dueño. Ordené, a la vez en indemnización de los 500 años, ¿no? Mis abuelos les han explotado a ustedes, ¿no? Nos decían. Ya, entonces nos quedamos ahí hasta el golpe de Juan Peredas. Entonces el dueño se asustó
Dijeron, bueno, basta, hasta aquí les hemos ayudado, colaborado, ahora pueden buscarse. Entonces de ahí había oficina, nos habíamos buscado una oficina en la calle Avaroa, en la avenida Avaroa, donde el puente más arriba. Ahí teníamos centralizado. Han participado primero como candidato Luciano Tapia, luego se dividieron entre ellos. Bueno, llegaron al Parlamento y se quedó ahí. O sea que hasta 1980, 83, 4 muere el movimiento indio Tupacatari. Los sepultureros han sido los mismos dirigentes, ¿no? Tanto Constantino Lima como Luciano Tapia. Pero nosotros teníamos esas ganas de seguir trabajando, seguir batallando, porque sacábamos comunicados en Presencia y en muchos otros periódicos. Queríamos adueñarnos del siglo, así, ¿no? Entonces de ahí se han dado cuenta, incluso a mí me han enjuiciado, ¿no? Hemos llegado hasta la Corte Nacional Electoral, me dijeron, no, él habla mucho, pero ellos nunca han sacado ni un comunicado, porque en la vida política hay que ser dinámico, hay que hablar todos los días, hay que orientar, hay que dar una dirección. Pero no, ellos estaban tranquilos en sus comunidades o en su trabajo, pero nosotros no, teníamos que hacer algo. De esa manera nos separamos, ¿ya? No nos han expulsado, sino que nos salimos. O sea que toda la gente que estaban dispuestos a seguir trabajando lo llevamos del MITCA 1, todo, agrupamos, y con el nombre de los Águilas Rojos. Llega el golpe de Luis García Meza, aprovechamos ese golpe, aunque nosotros nunca hemos estado buscados, porque no nos han tomado en cuenta. Ellos no han pensado que nosotros también éramos peligros, ¿no? O sea que para ellos, ¿no? Que podíamos hacer algo en este país. Hemos ido con el Jaime Apaza y otros compañeros más a Lima, Perú. Incluso llegamos sin documento, porque pasamos por Copacabana, por el cerro, hasta Yunguyo, de Yunguyo tomamos a Puno, una movilidad de Puno a Juliaca, así hasta Arequipa. A las 12 de la tarde partimos de Arequipa, al día siguiente llegamos cerca a Lima, no, como es Cincha, no recuerdo el nombre, pero es un lugar donde había feria. Entonces ahí, ¿desde dónde vienen? Somos serranos, ¿no? Pero nos cuidamos a hablar del Che, sino más hablamos Aymara, porque el Aymara Perú, Aymara boliviano es casi igual, no es como el castellano, que ellos dicen, corra, ¿no? No, eso no. Entonces no utilizamos casi el castellano, somos como Aymara serrano, pero serrano, de Pomata, o hemos dicho que somos de Ilave. Entonces, junto con los comerciantes entramos a Lima, no nos han revisado, porque en 80 ya estaba en la escena política del Sendero Luminoso. Ya buscaban. Y Jaime Apaza tenía contacto con la gente del ELN, ¿no? De Bolivia. Estaba el negro Omar en esa época. Y estaba el Temecho Barrientos en la escena, un hombre muy interesante. Entonces había un consigna, ¿no? Aquí el machete por teléfono se llama, responde el machetero, ¿no? Entonces eso es. ¿Ya? Bueno, esperen en la Plaza Martí, ahí esperamos, nos recoge a la Casa de Seguridad directamente. Pues ahí hemos estado, ya comenzamos a tramitar pasaporte, bueno, en fin de cosas. Y con eso nos hemos, yo me he ido, parece que le he gustado hasta al segundo comandante Ponte, que era el negro Omar, porque yo cocinaba arroz, he aprendido a cocinar, porque he vivido 3 meses con él en Lima, Perú. Entonces prácticamente yo era como su ayudante, ¿no? Me llevó a El Salvador, estábamos en Guatemala, estábamos en México.
Y como a él lo conocían todos los guerrilleros de esa época, entonces él tenía pase libre de cualquier lugar. Claro que no entrábamos así por la vía legal, sino siempre legal, con otro nombre, todo eso, ¿no? Entonces ahí aprendimos a hacer política, yo más que todo he aprendido. No, yo no he aprendido acá, yo no tengo escuela de aquí mismo. He aprendido de Guatemala, de El Salvador, he aprendido del mismo México. Entonces así en 83, 4 regresamos, 1984, yo regreso. Entonces, como hemos aprendido a hacer la guerra de guerrillas, primero que hemos hecho ahora economía, ¿de dónde sacamos? ¿No? ¿Cómo hacemos? El compañero Jaime Apaz no quiere decir nada, dice, no, hasta aquí nomás. Nunca he aprendido a robar, no, eso no, mi madre no me enseñó. Chao, chao, se han despedido varios. Y nosotros quedamos unos cuantos nomás, ¿no? Uno tal Fernando Surco todavía vive acá, está en el campo. Calixto Jailita que vive en el Alto, pero parece que está en el más, no sé dónde anda. Pero no, ese no era tan efectivo, pero que nos acompañaba. Los 3 nos hemos quedado. Entonces los 3 hemos estado trabajando en los Águilas Rojos. Y en esa época ya había esa libertad de organizarnos, porque Banzer ya había caído también, ¿no? Entonces me nombran como secretario de organización de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz. Yo no tenía que ser porque Juan Lechino Quinto ha manipulado. A mí no me conocía, quizás ese peligro para ellos también. Sale el Franz Quispe de Huancané, de Yungas, de Sur Yungas. Y con él trabajamos. Y un día se encuentra el Fernando con un señor, un gordo, pero indígena, indio también, igual que nosotros, pero de las tierras bajas. Se dice, hola, hola, ¿cómo estás? Se abrazan, muy calurosamente. ¿Te recuerdas, hermano, de las payasadas? Dice, ¿no? Sí, dice el otro, carajo, en un día 3 payasadas sabemos hacer. Es clave o palabra clave, ¿no? Que hablan, ¿no? Yo no tampoco puedo meterme ahí, ¿no? Y después nos despedimos, ¿no? ¿Quién es él? ¿No? Ese es el diputado Juan Rodríguez Guagama. Estoy hablando en la época de la ODP ya. Él es, no sé, pues él ha matado al Honorato no sé qué, Rojas, sí. El que ha traicionado al Cheno. Él es, ¿no? Con él hemos estado en Argentina, en el Ejército Guerrillero de los Pobres, de Santucho, de Roberto Santucho. Sí, ahí hemos militado. ¿Qué son los payasadas? Los payasadas son los asaltos. 3 días asaltaban. Así que asaltaban allá. Tres veces al día. En Argentina, a los sorteadores, a los bancos. De ahí nos hicimos amigos con el Juan Rodríguez Guagama. Hicimos muchas acciones de recuperación de dinero también acá. Era un hombre muy cauto, un hombre que no tenía miedo. Era una piedra para mí. Felipe, ¿esto ya es todavía para fortalecer a Ayllus Rojos o ya viene el EGTK? Fortalecer los Ayllus Rojos. Pero ya con esa mentalidad de tener un EGTK. Entonces hemos hecho acciones acá en La Paz. A mí me gustó porque yo tenía escuela para hacer recuperación de recursos económicos, hacerle tributar a los ricos, a los empresarios. Porque para hacer una lucha armada nadie nos va a dar la plata. Yo estoy consciente, he visto en afuera también, todas las organizaciones siempre han dicho que no, sacando la plata de los ricos, ¿no? De los bancos. Ahí están poniéndose porque el rico
no tiene ni dónde gastar. Pero también es nuestra plata porque es del obrero, ¿quién genera esa riqueza? Y un día de pronto nos sale, le dice, mira, hay 3 jóvenes, ¿no? Quieren hablar con ustedes. Pero, ¿quiénes serán, no? Son 3 locos igual que ustedes, ¿no? Así nos dice el Juan. Ya, yo lo acepté, podemos hablar. Y nos han citado aquí en la Avenida Montes. Hay un alojamiento, si no me equivoco, es la avenida, entre Bozo, ahí en la plena esquina. Ahí vivía el Juan Rodríguez Bagama. Como era diputado tenía plata. Llegamos a las 6 en punto, siempre a mí me gusta andar puntual. Ahí lo veo 2 blanquitos, ¿no? Bien famílico, así, triste. Entonces, estos son los jóvenes, ¿no? Hay uno con lente grueso, ¿no? Había sido un minero de millones, ¿no? Entonces él me da la mano, yo soy José, el otro Raúl. Yo soy Javier, dice. Ah, ya, el otro, Constantino, el minero, ¿no? Pues comenzamos a hablar, nos han dado algunos folletos, pero más que todo hablamos de la lucha armada con eso. Entonces, habían sido, ese eran Álvaro García Linera, Raúl García Linera. Y ahí hay un poco, en alguna medida, donde empieza la historia del EGTK, Felipe. Desde ahí todavía no, simplemente el conocimiento de ellos. Porque yo quisiera que paremos aquí unos minutos Ya. para en el siguiente bloque que nos cuentes la historia del ejército guerrillero. Está bien. Estamos de vuelta con Felipe Quispe Huanca. Felipe, nos estabas contando los prolegómenos, el inicio, el primer encuentro con los hermanos García Linera antes de la formación del EGTK. Sí, es que el principal personaje ha sido el Juan Rodríguez Bagama para conectarnos con los hermanos García, ¿no? Es que ellos estaban colaborando a su tío, el Óscar García Suárez, que era ministro de Trabajo en esa época, en la época de la ODP. Y han trabajado como militantes del MNRI. No eran una línea izquierda así marxista todavía. Pero en ese encuentro ellos hablan más que todo de Salvador, del comandante Marcial, ¿no? Salvador Caetano Carpio, que era un panadero de 70 años. Yo también he conocido en persona, cuando estaba en El Salvador. Entonces yo pensaba que habían estado de repente en El Salvador, pero no habían estado, ¿no? Y no definimos, ¿no? Porque no puede ser unidad por unidad, sino tiene que haber un programa que nosotros hemos puesto que era ese indianista, Tupac Catarista, que queremos repetir la historia. No será tal como han hecho aquellos tiempos, el año 1781, sino los actores eran otros, nuestros antepasados, pero nosotros somos descendientes de esa gente, todavía estamos con vida y podemos serlo. Hemos planteado que, por ejemplo, en Nicaragua han alzado el nombre de Augusto César Sandino, y en El Salvador el nombre de Farabundo Martí, porque el año 1930 lo fusilan a ese hombre. En Colombia, en esa época había un grupo de Quintín Lame, que eran proindígenas también. Estaban junto con, o sea, que estaban actuando con la gente del ELN de Colombia, ¿no? En Perú ya estaba en la escena política los del movimiento revolucionario Tupac Amaro. Entonces nosotros ya con ese pensamiento de alzar la bandera de Tupac Katari estamos planteando. Ellos no querían saber porque
tenían una educación muy foránea, muy occidental. Pero asimismo nosotros como políticos hemos tenido que soportar porque necesitábamos a ellos. No para que sean jefes, no para que nos enseñen, no. Ellos eran muestrincos, novatos en todo aspecto, ¿no? Hayan leído los tomos tomos del Capital del Marx, hayan leído las obras escogidas del Mao, pero no saben armar una emboscada, no saben hacer una marcha de resistencia, un montón de cosas, ¿no? Porque nosotros ya habíamos aprendido eso, habíamos estado en las montañas, habíamos estado en el cerro, aquí en la cordillera, en muchos lugares. Eso no nos importaba, pero lo que nos importaba es que a ellos, con ellos se podría conseguir mucho dinero, ¿no? Vestiéndolos de uniforme. Y hemos hecho eso. Al Raúl, al Álvaro, hemos tenido que poner estrella aquí y pasaba de un subteniente a teniente efectivo. En un asalto cualquiera se cuadraba, pero usted sabe, Jimena, que en este país hay racismo. En la Academia de Policía no hay indios, no hay mamanes, no hay contores. Ahora recién quizás estarán entrando, pero en esa época no había. En el colegio militar de la misma manera. Entonces era una buena salida, ¿no? En varias secciones nos vestimos de uniforme, entonces ellos se ponen de oficial. Bueno, pues es admirable, ¿no? Un blanco que está ahí, simpático. Entonces para eso, bueno, hemos dicho aguantaremos, ¿ya? Pero también ellos, desde ese día, decían, ay hermano, ay por favor, no, o sea que nos han visto como alternativa. Como yo estaba en la Confederación Única, perdón, en la Federación Departamental, Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac, Katare, voy a rectificar. Entonces a las 12 ya estaba parado en la esquina, Almirante Grau entre Bartolina y Sisa. O en la mañana a las 9 en el frente, parado. Bueno, todos los días la gente decía, pero ¿qué quiere ese jaro, no? Así, en palabra aymara. Nada, vos estás buscando ese jaro, ¿qué es? Pues vos te cholas, ¿qué es? Así, todo el mundo se gozaba, ¿no? Entonces yo decía, no, ya no vengas ahí, más bien nos veremos en otra parte. Pero era el Álvaro como una chica de 15 años, no, toda la vida, no nos dejaba tranquilo ya, ¿no? Quería estar con nosotros. Bueno, finalmente yo le dije, hagámonos la prueba, si servimos o no servimos para una lucha armada. Nos hemos hecho la prueba, ¿no? Ellos respondieron y nosotros también respondemos. Y así poco a poco nos hemos conocido. Pero lo que no nos ha gustado es que ellos no querían entrar al monte, porque hemos hecho entrenamiento militar en el monte. Especialmente Álvaro no quería entrar, y no ha entrado. Hemos llegado a la cordillera, hemos tenido mucho problema, porque tenían estreñimiento, cólico, porque allá se come puro pito. Agua es bien frío, bien helada aquí en la cordillera Riel. Y en las caminatas tenían soroche. Bueno, de modo, tenemos que cargarlo, tenemos que salvarlo, porque es compañero, ¿no? No podemos cometer el error que han cometido en Tío Ponte, que lo mataban por una sardina. Bueno, finalmente ya hemos tenido que aprobar que él sirve solamente para la seguridad. Por eso tenía en su Pocachi, en Obrajes, en muchos lugares, pero siempre en los lugares residenciales, ¿no? Vivienda, un buen carro, ¿no? Una movilidad de último modelo, se lo hemos comprado, porque pensábamos que a él no le conocía a nadie. Sin embargo, nosotros como dirigentes ya estábamos quemados, yo especialmente, ¿no? Porque yo daba cara en los congresos. Desde 1988, por ejemplo, salimos a la luz pública como los Ayllus Rojos en Potosí. No simplemente Ayllus Rojos, sino como ofensiva roja de los Ayllus Tupac Kataristas.
pero el cura Rafael Puente ha dicho son de los Rayos Rojos. Bueno, como es cura, nos han bautizado con ese nombre, ¿no? Porque ahí ya manejamos ese término, los Rayos Rojos. Pero nosotros estábamos pensando en serio. ¿Ya? Ellos no habían estado pensando en serio igual que nosotros. En cada actuación siempre bajaban plata, ¿no? Por ejemplo, recientemente he sabido que habíamos sacado dinero aquí de Obrajes, ¿no? De la familia Bautista Gumucio. Ellos han dicho 70.000. Bueno, yo creía que eran honestos. Yo me encontré con el dueño, me dice, no, era 80.000, 10.000 faltó. En Taquiña, igual, a través de los medios se han $70.000. Pero hay hasta donde alcanza sus manos, sacaron, ¿no? Ahí estaba clarito que lo han sacado. Entonces, ya se han jugado sucio ellos, pero bueno, cuando uno discute, dice, no, bueno, es el único que discute, es el único que habla. Era difícil al último entendernos. Por ejemplo, nosotros, inclusive estando en la cárcel, entramos a la universidad, a distancia, en San Pedro, porque llegó la licenciada Pareja, María Eugenia Pareja. Creo que se simpatizaba mucho con los del Sarativilque, con la gente del ELN. Entonces ha traído escuela. Entonces entramos ahí, nos ha hecho ese gran favor. Y se molestó el Álvaro, decía, no, ¿para qué estudian? ¿No? ¿Para qué? Ustedes han nacido para guerrear en la guerrilla. Yo le paré, le dije, ¿y usted para qué estudiaba en México? No debía estudiar, debía ser ignorante igual que nosotros. No, ahí hemos captado que él nomás quería hacer, ¿no? Quería hablar de nosotros como ideólogo, como hace el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México. Igualito quería hacer, entonces de ahí poco a poco ya, finalmente, por ejemplo, del caso de la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba, es harta plata, $500,000. No sé dónde ha ido a parar eso. Ellos se hicieron capturar de la casa, lo sacaron, un montón de cosas, ¿no? Por eso es que Igetica nació muy mal. ¿Y el objetivo del ejército guerrillero después de la formación militar era la toma del poder para crear qué tipo de sistema? Bueno, mira, cualquiera que sea el movimiento guerrillero siempre busca el poder político, donde sea, ante quien sea. Con excepción de los zapatistas, porque ellos reclaman luz eléctrica, caminos carreteros, agua potable, etcétera, etcétera. Ellos no están buscando el poder, único, pero en el mundo entero siempre han buscado el poder. Porque el guerrillero no solamente puede poner bombas, tirar tiros, también tiene que gobernar un país. Desde esa perspectiva nosotros estábamos buscando en serio, después de tantos años, después de 500 años de la invasión española, queríamos llegar al poder y gobernar este país, pero con un sistema diferente, un sistema comunitarista de los ellos y comunidades, como han manejado nuestros antepasados. Pero no será tal cual siempre así, sino modernizar el ello, ¿no? Actualizar de acuerdo a las realidades actuales. Y eso es lo que hemos pensado, aunque no hemos teorizado mucho, pero el pensamiento real era eso. ¿Por qué fracasó? ¿Qué fue lo que pasó para que caiga el ejército? Bueno, primero, como propaganda hicimos colocando bombas, igual que el Sendero Luminoso, a los postes de luz eléctrica, a la embajada norteamericana, a los mormones, etcétera, etcétera. Era simplemente para propaganda. Yo ya tenía preparado dónde vamos a desarrollar la guerra de guerrillas. Pero primero cayó el Raúl García Linera. ¿Y
En medio de las actividades murió uno o dos de los compañeros de la misma organización. Sí, es que dos han muerto aquí en Cayuane, porque según el Víctor Ortiz, el compañero Maco que decíamos, era uno de los menores de Chogya, él nos cuenta, inclusive declara en la policía, la inteligencia del Estado, dice que para las 10 lo había colocado el reloj el Javier o el Raúl García. Cuando ellos han ido a poner bomba aquí en Patacamaya, pues en el camino se recuerda, dice, no, era a las 10, cuando ese hora ya están volando nuestros compañeros. Entonces era la falla de ellos, ¿no? Tanto del Álvaro García y Raúl García, porque ellos se hicieron cargo de todo. Porque como yo he caído en el 79 a la cárcel, porque yo no dilaté a nadie, porque ya teníamos casas de seguridad, armas compradas, yo conocía todo, pero yo estaba 15 días en la inteligencia, tuvo que aguantar las torturas, todo. Estaba en la cárcel unos 6 meses, después la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia me han sacado porque estaba a la cabeza del Mario Flores en esa época. Y el ministro de Trabajo era el Motet Zamora, creo que me ayudó indirectamente también él. Entonces, inclusive me llamó al ministerio, hablamos ahí. Entonces me ha dicho, ahora ya no tienes nada, o estás libre, puedes decirte chao, nos despedimos. Entonces, la falla ha sido lo que ellos cayeron, hablaron todo. Porque si no hubieran caído ellos, creo que hubiéramos desarrollado, hubiéramos hecho. Por eso, como te dije hace rato, que ellos no estaban con todo corazón, sino estaban buscando fama para hacer algo. Para eso nos han buscado. Pero nosotros le hemos entrenado, nosotros le hemos enseñado, hemos llevado al campo. Yo he llevado a la comunidad. Siempre he tenido problemas, la gente decía que habla aymara, no hablaba él. Desde 1985 hasta 2005, no, creo que no aprendió ni siquiera 3 o 4 palabras. Quizás algunas malas palabras, pero no. Ese hombre era muy inútil para idiomas, ¿no? Y fuera de eso, ahora cuando ya está en el gobierno, yo lo escucho, ¿no? Por ejemplo, dice, llega a Barizata, claro que hay de Barizata ahí más arriba en Chiaroco hemos tenido entrenamiento militar, hemos tenido en Chachacumán, en todo ese sector yo conozco bien. Entonces lo señala, dice, aquí he aprendido a matar, aquí he aprendido a manejar el fusil debajo del poncho, ¿no? Pero ¿quién lo ha enseñado? ¿Quién lo ha llevado al campo? Nosotros. Él no puede ir solo, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado, por eso es que hemos fracasado, pero no es un fracaso total, podría ser una retirada táctico, político, militar, porque todavía estamos con vida y tenemos bastante gente. Y cualquier rato nosotros podemos volver a la lucha guerrillera. Vamos al próximo bloque para que nos cuente cómo fue el tránsito después de la cárcel de un ejército guerrillero a la formación otra vez de un nuevo partido político con el movimiento indígena Pachacuti. Volvemos en unos minutos. Estamos de vuelta junto a Felipe Quispehuanca y en este bloque, Felipe, ¿nos puedes contar después de la experiencia de la cárcel qué sucedió y cómo continúa tu carrera política? Después de salir de la cárcel, nos reunimos con el Álvaro en la Gacota, así de frente a frente. Pues él dice, mira, nosotros vamos a seguir, a nosotros también vamos a seguir, ¿no? Pero estos se van a arrepentir que no nos han matado, ¿no? Y eso ha dicho, ¿no? Textual.
Pero él ya estaba con un pie con Álvaro, con Evo Morales, con otras organizaciones, y otro pie, claro, venía, pero como nosotros nunca hemos necesitado, ni siquiera para que sea un secretario en la Confederación Única, ni estando en el EGTK. Nosotros hemos dicho en un boletín de los Aguilos Rojos, yo voy a publicar ahora, ya está casi editado, todo lo que hemos dicho en Aymara, en Quechua, en castellano. Solo hay que hacer la presentación nomás, el prólogo. Entonces ahí no ha puesto su pluma, pero muchos dicen ideólogo. No, nunca ha sido ideólogo, porque un ignorante en nuestra cultura política, uno que no habla ni aymara ni quechua, no puede ser ideólogo, porque el idioma es pensamiento, de pensamiento es ideología, ¿no es cierto? Todo el mundo sabemos eso. Eso hemos aprendido en las universidades, ¿no? De esa manera, estando en la... Bueno, ¿cómo llegué a la Confederación Única? ¿No? Yo he sido el último en salir de la cárcel. Ellos salen en el mes de abril, creo, ¿no? Yo recién, porque a mí me han declarado como, ellos han pasado como antisociales, ¿no? Como delincuentes. Ahí está en sus declaraciones, pero yo era como preso político, ¿no? Autor de los atentados, el que ha dirigido una organización clandestina, conspirativa, contra un Estado. Entonces, yo me encontré con el Tabicho Quevanca, porque él ha pedido perdón porque se había plagiado de un librito que había publicado así empíricamente el año 1988. En Tupac Katari vive y vuelve, carajo. Entonces dice, hermano, me vas a disculpar, yo de aquí he sacado muchas cosas, no te he citado, no vas a hacerme el juicio, no, y dice, no, está bien. Entonces de ahí me dice, ¿por qué no vas como ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia? Entonces yo comencé a pensar, a ver, ¿qué puedo hacer? No soy nada, simplemente un expresidiario, ¿no? Expreso político, ¿no? Exterrorista. Entonces, ya voy a pensar, le dije al David. Entonces ya volví, pensé, ¿no? Puede ser una alternativa, ¿no? Porque para seguir viviendo, para que vibre la población, para que el indio se levante, que se ponga de pie. Ya lo acepté. Entonces de ahí me dijo, se va a llevar en Trinidad. Pero como recién he salido de la cárcel y también estaba en la universidad, ya no estaba estudiando a distancia, no, ya era alumno regular ya, porque legalicé todos mis documentos. Ya estaba en segundo año en esa época. ¿De qué carrera? En la carrera de historia. Aquí en la UMSA. En la UMSA. Entonces no podía dejarlo la universidad y más que todo no tenía dinero, porque yo venía del Alto, bajaba a pie, subía también a pie, hay ratos pedía limosna, ¿no? Un boliviano, me daban algunos, otros nada. Entonces yo no fui al Congreso de Trinidad, ahí se divide, el grupo de Alejo Vélez y el grupo de Evo Morales, ¿no? Pero los dos grupos eran manejados por los ONGs, ¿no? Porque el de Evo Morales estaba manejado por CESA, hay un gringuito, Adalberto Cop, ¿no? Que maneja eso, es papá de los campesinos que trae plata, ¿no? ¿CESA se llama? Ah, CESA, Centro de Investigación, creo, o sea, algo por ahí, pero CESA, CESA, CESA. Entonces, y eso dividen, entonces ya no podían colar, porque el grupo del Alejo Vélez, a la cabeza de la Estepa, Adán Estepa, ganan, entran a la Confederación Única. Después de un tiempo, yo me encuentro nuevamente, entonces David me arriñó, no has ido, ¿por qué no me has dicho? Yo tenía plata, te lo hubiera pagado, pasaje de vuelta, el más. No, pues yo no quiero pedir plata a nadie. No, yo prefiero ir con mi plata. Y como no tenía, no he ido. Entonces ahora preséntate, se va a haber otro congreso, porque hay $3,000 que está agarrando el gringuito Adalberto Cop. Bueno, ahí ya voy a presentarme. Pero
Hay que usar también el maquiavelismo en este campo, ¿no? Porque yo sabía eso. El fin justifica los medios, dice, pero no dice en el libro, pero como conclusión se saca eso. Entonces, primero visité al Evo Morales, me llevó porque era asesor del Evo, David Choquehuanca. Entramos ahí, había estado en cuarto secretario, nos han invitado refresco. Entro por la puerta, se hace la burla de mí, ¿no? Ya había sido Bono Sol, jajaja. Vos escribías pues los aires rojos, ahí decía olor a indio, olor a coca, vamos a quemar la ciudad, decía en tu tesis en Potosí. Claro que yo era ya dirigente el año 1988, 89. Desde esa vez era pues, un tipo ambivalente, ¿no? Con cualquiera. Iba nomás, no tenía una posición política, ¿no? Era como una pluma, ¿no? Soplas de este lado, va otro, del otro lado soplas. Así jugaba. No tenía peso. Entonces hablé, David también lo introduce y dice, bueno, él va a ser de La Paz en Aymara, que va a ir, él estaba en la cárcel. Claro, pues estaba en la cárcel, muy al arte, muy alzado el tipo. Entonces, yo no hablé mucho, porque no me gusta este tipo, ¿no? Ya, te vamos a colaborar, te vamos a apoyar. Ya, así salimos, pero por lo menos lo he suavizado, ¿no? Porque hemos tenido que neutralizar ahí, ¿no? Y luego he hablado con Alejo Viles, pero David no quería hablar con el Alejo, más bien me recomendó al José Penedo, o Coco Penelo, creo que le llaman ellos cariñosamente, uno que trabaja con la ONG, que Miraflores. Entré ahí. Dice, mañana va a llegar. Ya viene de Cochabamba. ¿Qué tal, hermano? Llegó, ¿no? Hablamos. Bueno, él con todo corazón me ayudó. Todo ese grupo me ayudó. ¿Para qué año más o menos es Estoy hablando de 1998. 98. Ajá. Era el 28 de noviembre. 28 de noviembre de 1998. Lo interrumpo, Felipe. Para cuando se fundó la ASP, la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. Eso es más antes. Eso es alrededor del 90, si no me falla la memoria. 92 debe ser, 93, por ahí. Para la marcha por el territorio, la Coca y la Dignidad del 94, en esos episodios había una comunicación No, yo estaba en la cárcel. Todo ese periodo es... Todo ese periodo estaba dentro yo. No, nada tengo que ver. No, ya. Pero yo te estoy contando desde que he salido, desde que he hecho ese contacto con ellos. Porque ahí había la división entre Alejo Vélez con el... Por eso, pues en el 98 ya había división, pero se fundó más antes. Pero creo que nunca, Evo Morales ya era diputado por la Izquierda Unida. Estaban ahí Néstor, no sé qué tantos es, Román, otro más, cuatro diputados. Por eso cuarta secretaría lo tenía en el Palacio Legislativo. Entonces, bueno, ya tenía hablado, después tenía que hablar con Semar Victoria de Santa Cruz. Bueno, él era más suave, ¿no? Bueno, él aceptó, te vamos a apoyar, me dice. Pero a mí me ha costado sangre, ¿no? Porque la gente de Lemener me pegaron. Inclusive me han roto mi nariz, ¿no? El tabique está metido aquí. Y también tuvo que arreglar por otros medios, ¿no? A nivel provincial, porque no en Congreso no me han elegido en Omasuyos. Y el dirigente provincial era Carmelo Laura, era militante LGTK en su tiempo. Entonces, el candidato que tenía que venir de Calaque también era militante LGTK. Entonces, todos, como yo estoy candidato, todos me han dado apoyo, ¿no? Porque ellos no pueden traicionarme. Siguen siendo hasta ahora, ellos todavía están por ahí, no están en el gobierno tampoco. Y bueno, teníamos que competir con acá mismo, en 20 provincias, ahí salí elegido,
luego competir con la gente de Oruro. Oruro también es aymara. Ya en Oruro también he ganado y finalmente ya soy candidato oficial. Me presenté, pero Evo Morales presenta ahora a Román Loaiza. Y me hace competir ahí adentro, ya no me apoya. O sea que ya no cumple con su palabra, ¿no? Es un traidor. Bueno, no importa, así mismo tener que ganar. Y luego había dos grupos. El grupo de Alejo Vélez tenía 35 militantes, ¿no? El MAS también, no era el MAS todavía, porque era nomás así un grupo sin nombre ni apellido, ¿no? Eran evistas nomás, 35. Y yo me había puesto ahí encima de eso, ahí arriba, solito, no tenía militante ahí adentro, dentro del comité ejecutivo. Una discusión 2, 3, 4 días. Alzaban la mano, igualaban igual. Difícil era solucionar, porque Alejo Vélez quería hacer bloqueo de carreteras, cerca a la ciudad de La Paz, marchas por cualquier... Estaban de acuerdo con mi pensamiento. Pero la gente del Evo Morales no querían hacer ni cerco de La Paz, ni bloqueo de carreteras. Una lucha radical no le gustaban a ellos. Ellos decían, no, vamos a afectar a la empresa privada, la gente va a morir de hambre. No, eso no. Solamente huelga, listo. No, pero con eso no vamos a hacer nada. Entonces no había ni cómo, no había una conclusión positiva, no había una resolución por unanimidad de hacer una revuelta, ¿no? Entonces así tira floja, ¿no? Pelea tras pelea todo el año 1999, todo el año. Y no podíamos ni cómo deshacernos, ¿no? de esta gente, de los 35 personas. Entonces llega al Congreso de la Central Obrera Boliviana y lleva en la Ceja del Alto, debe recordar usted, el año 1999. Entonces yo pensé, a ver, ¿cómo puedo entrar? ¿Con qué podemos rebotar? Hay que buscar la forma de salir, forma de plantear, hacerle resaltar también. Ya, tenemos 70 delegados en el Congreso, nosotros hemos pedido 200. Es inaceptable por ellos. 1, 2, la dirección, nosotros estamos capacitados, podemos manejar la Central Obrera Boliviana como mayoría histórica. 2, 4, 3. 3 era revisar, ¿cómo se llama? Declaración de principios de la Central Obrera, ¿no? Inclusive revisar el estatuto, otras cosas, ¿no? No acepta ninguno. Entonces firmamos al pie del Cristo, en el Alto de La Paz, en el corazón de Jesús, no traicionarnos. Entramos unidos sobre esos 3 temas y no nos acepta. Nosotros nos retiramos, el grupo de Evo Morales a la cabeza de Félix Santos se queda ahí. Entonces nosotros comenzamos a expulsar a Lino Vilca, a Román Loaiza, a Félix Santos, al propio Evo Morales. Y recién me ha sacado el espino del cuerpo. Ya era fácil para movilizar. Por eso ya el año 2000 ya salimos a la luz pública con hechos. Porque era un freno, era tenernos reaccionarios, eran más que los derechistas en esa época, de 1999, de 98 99. Entonces ya con la gente de Alejo, finalmente Alejo también se aleja porque estaba manejando el Hugo Muldes, ¿no? Al último ya me ha dicho que él nos ha hecho pelear. Y ha dejado, es como una mujer se va, deja todos sus guaguas así, ¿no? Me ha dejado todos los chicos. A esos chicos he tenido que indianizarlo, finalmente están con nosotros hasta ahora. Entonces, y así he terminado, era muy triste, ¿no? Porque ha trabajado mucho, las empresas, los transnacionales, las ONGs, porque la posición que hemos optado era muy radical también quizás, ¿no? Pero hemos hecho temblar, hemos hecho
historia, ¿no? O sea que hemos subido a una instancia superior. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia era un referente para otros países ya. ¿No? Y lo que nunca, inclusive yo he sido confinado el año 2000 a San Joaquín, junto con Hugo Chura, Fred Ñóñez, de los maestros rurales, de los transportistas del altiplano, porque habíamos hecho un pacto, las tres organizaciones, y teníamos fuerza. He regresado de allá de 2 semanas, y luego seguíamos ahí adentro en la Confederación. Teníamos 72 puntos los planteamientos, los 1000 tractores. Hemos ganado una sede sindical aquí en Miraflores, en la Avenida Saavedra, y todavía funciona el Roberto Correa. Felipe, yo ahí sí lo interrumpo para que nos cuente con un poco más de detalle cómo fue el cerco a la paz en el año 2000, porque se movilizaron miles de personas de manera inmediata, prácticamente en muy pocos días. Hubo un importante proceso de negociación en el Alto, con mediación de 3 instancias, habían 3 ministros interlocutores, y ahí usted fue un actor fundamental en la crisis de 2000. Cuéntenos un poquito ese proceso, ese episodio. No, es que el trabajo viene desde los años 70. En la época del MITCA, los Sellos Rojos, IGTK, habíamos sembrado, siempre hemos estado en las comunidades dando curso, visitando a los centrales, subcentrales, sindicatos agrarios. Entonces, cuando ya llegamos a la CISO-CB, ya era nomás volver a reactivar ese trabajo que habíamos tenido. Y también a manejar el discurso diferente, porque ese discurso indianista, tupac-catarista, no era igual que un marxista, ¿no? Un marxismo. No estábamos hablando de lucha de clases, sino que estábamos hablando de lucha de naciones. Queríamos volver a la nación aymara. Creo que vamos a volver siempre. Queríamos la reconstitución del Collasuyo Tabantino. Ese caló a nivel internacional, inclusive llegaron de Perú, llegaron de Chile, los aymaras de Chile, de Arica, llegaron de norte de Argentina, mucha gente. Dijeron, está muy bien. Y entonces, como habíamos organizado, habíamos producido militantes, cuadros, inclusive en Calachaca se presentaron con armas, con capucha. Y no voy a decir quiénes eran esos. Si yo hubiera sido un loco, hubiera llevado a un enfrentamiento, quizás también hubiéramos ido a una carnicería. Porque en este de Calachaca, en Rojo Rojón, hay unos cerros, todo el sector, nuestros hermanos estaban tendidos, el año 2000, 2001 igual, listo para un afrante. Para mostrar a la prensa solamente Mauseres ahí abajo. Más arriba estaban las armas automáticas, el último modelo que tiene el ejército también, ¿no? Y el ejército en este frente con su tanque y todo. La gente me llamaban por celular, ¿no? Decían, a ver, ¿cómo es? ¿Nos enfrentamos o no? Yo decía, calma, calma. Porque no se puede pelear, nosotros no tenemos tanque. Ellos estaban dispuestos, ¿no? Morir o vivir. Era consigna en esa época. Pero yo decía, no, vamos a negociar. Pero así mismo hemos tenido muertos en Achacache. En el 2000, por ejemplo, matan a Hugo Aruquipa Apaza, de mi comunidad de Ajllata, Ramiro Quispe de Achacache, y lo ven la gente y lo matan a un capitán, al Omar Telles. No como ahorita yo lo comparamos de esa época, es diferente ahora, ¿no? Hay gente que simplemente por protestar están en los cárceles, ¿no? En esa época los ministros decían, a ver, entréguenos quién ha matado al capitán. Yo decía, entréguenos quién ha matado a 2 jóvenes. El ejército decía, nuestro ejército, de nosotros es intocable, de nosotros también es intocable. Y así, de igual a igual hemos hablado. Yo he dicho, vamos a hablar de presidente a presidente, no de jefe a jefe, de altura a altura, cara al pueblo. Los ministros, bueno, pues ya no podían hacer nada.
Pero en medio de eso le tocó hablar con el presidente, porque aunque no lo atendieron ni Banzer ni Tuto Quiroga, en algún episodio, estando Leopoldo Fernández como presidente interino, tuvieron una reunión también en el Alto. Cuéntenos un poquito. Bueno, eso era ya 2001, cuando estábamos en el Alto. Ahí en los 70 hablamos de los actores, hablamos de la Universidad Indígena, hablamos de una city sindical, hablamos del Seguro Social Indígena Originario, mercados campesinos, a pesar que hemos recuperado. Después había otros puntos muy importantes y principales para el campo, ¿no? Y firmamos con Leopoldo Fernández, que estaba ahí como presidente, estaban otros ministros, pero hay una consigna de ellos, ¿no? ¿Te engañan o lo engañas? ¿No? ¿Te maman o lo mamas? Dicen, ¿no? Esa es la palabra, aunque una palabra vulgar, pero manejan ellos. Entonces nosotros sabíamos exactamente que esa movida simplemente era para apagar las movilizaciones. Firmaban y nunca cumplían. 90 días llegaba, otra vez teníamos que salir. Otra vez firman, otra vez. Hemos firmado, por ejemplo, yo he llevado a Pucarane. En Pucarane le hemos hecho comer esa comida a muchos ministros. Hemos estado en la Isla del Sol, igual ahí han comido. Cuando entra el MNR, igual en Amaguaya. Ahí más o menos ya han clarificado las cosas, aunque los tractores han llegado, pero no completo. A pesar que lo dejamos en la aduana del Alto, últimamente ha llegado a repartir el Evo Morales, ¿no? Como si fuera de ellos. Bueno, ese es el pasado. Entonces, hasta ahí, ¿no? Hasta por ahí llegaban, pero no había un resultado concreto que podría complacer, que podría ser una salida efectiva para los trabajadores del campo, sino simplemente promesas, siempre promesas. Pero en algún momento hubo alguna instancia de coordinación entre la CSUTCB y la Central Obrera, porque había un movimiento alteño importante por una parte, y en este momento ya empieza a jugar algún rol Jaime Solares, la Central Obrera, todavía. Sí, no. Eso fue el año 2003. 2003 para la crisis, pero en sí. La crisis de 2000... 2000 no, estábamos un poco separados. Ya. O sea que la teoría de los trotskistas, la teoría de la Alianza Obrero Campesino ya habíamos roto. La teoría que manejan el caudillo de las revoluciones del proletariado no era así. Ese ya se ha ido al suelo, se ha ido al basurero de la historia, ¿no? Sino nosotros hemos sido ya el caudillo de la historia de los trabajadores, ¿no? O sea que la Confederación ha liderizado del 2000 hasta 2005 más o menos, ¿no? Pero cuando asume el Jaime Solares, se acerca a la Confederación, y nosotros no podemos rechazar tampoco, porque ya había el paralelismo sindical, porque Evo Morales ya ha hecho su propia confederación. Entonces cuando nosotros salíamos a las movilizaciones, ellos respondían, decían que no, está haciendo su protagonismo político, es un show político, un montón de cosas, adjetivos que manejaban, ¿no? Pero de ahí, ¿quién nos tocaba? Bueno, pues, agarrarnos, ¿no? El enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿no? Entonces la Central Obrera es nuestro amigo. Entonces hablamos con el Jaime y organizamos. Por ejemplo, yo recuerdo que el 2 de septiembre de 2003 iniciamos marcha desde Caracollo. Marcha, sí, pero casi insignificante, la prensa no ha publicitado nada, muy poco salía. Llegamos acá, inauguramos en San Francisco y ahí
comenzamos a hacer un análisis profundo. Y uno de los compañeros dice, no, no podemos quedarnos aquí, ahora, ¿qué vamos a llevar a las comunidades? ¿No? Que nos maten si es posible, tenemos que declararnos en huelga de hambre. Bueno, comenzamos a buscar, a ver dónde podría ser, porque el MNR sacaba nomás a los huelguistas y lo votaban por ahí, ya no había huelga. Ya de pronto nos sale de la cabeza que podría ser la Radio San Gabriel, porque los ministros, la gente del MNR son tan cristianos, como vienen de afuera, entonces son cristianos. Entonces yo sé que no, a una radio no van a allanar, es como una embajada. Entonces ahí nos metemos, pero el cura Calderón, Raúl Calderón no quería. Pero hemos tenido que rogarlos, hablarle, porque hemos dicho que esta radio es la voz de la Aymara. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Acaso no somos Aymara? Bueno, finalmente aceptó. Entonces ya comienza a sonar. Nos equivocamos también ahí porque todos los dirigentes provinciales se declararon en huelga de hambre. Y no hay quien movilice en las provincias, porque centrales, subcentrales, sindicatos agrarios no tenían cabeza. Entonces de ahí hemos tenido que licenciar, sacarlo de la huelga. Entonces ellos sacaban en las comunidades, ya había movilizaciones en el campo. Lo primero que hacemos en la Radio San Gabriel es secuestrar a los ministros, ¿no? Ministro de Asuntos Campesinos y Pueblos Originarios, así se llamaba en esa época. Y luego estaba viceministro, directores, técnicos, todito ahí. Pero no podíamos cómo equilibrar ahora, porque ya estábamos rodeados cerca por la policía. Entonces nos estaban amenazando, pero si no sacan, nosotros entramos de golpe. Pero si es una iglesia, ¿cómo van a entrar? Así hemos estado discutiendo hasta 11 de la noche. Entonces ellos firman. Bueno, vamos a liberar a un compañero. O sea que teníamos un preso en la cárcel, el Edwin Wampo, que estaba preso por hacerle matar con justicia comunitaria a 2 delincuentes, ¿no? De cuestión de abigeato del campo. Entonces, ellos dijeron, no, va a salir de 3 días. Yo pensaba que no, ese es otro engaño. Yo conozco la policía, conozco las leyes, no sale de una semana. Y esto va a tardar mucho tiempo. Ya, no importa. Preséntenos aquí, firme aquí. Lo firmaron los ministros, se fueron todos. Nos quedamos nosotros. De ahí poco a poco va apagando, porque el sector de Evo Morales contra nosotros se mueve. Que esa huelga, que es, no están comiendo, dice que esa huelga no sirve. Pero no somos tontos. Hemos estudiado al gobierno, ministro por ministro, apellido por apellido. Al Carlos Sánchez Virgen hemos visto que este tipo es un loco nomás, no es inteligente. Entonces hemos dicho, Justiniano quizás puede ser un hombre capaz, en comparación de la gente de ADN, los del MNR no tenían, es como ahora, el más débil es ahora, ¿no? Entonces, hemos hecho un análisis, ¿qué van a hacer ellos? Van a matar. Conocemos la psicología de la nación aymara, de nuestros hermanos aymara. Si a usted da un puñete, ¿qué hace? Ve sangre, es capaz de matarlo. Entonces, si ellos van matando, van a seguir matando, finalmente van a caer. Por eso hemos dicho públicamente, ¿no? Están trabajando en esa dirección de caer. Estamos contentos, porque así es la historia. Entonces, ¿qué hacer ahora? Agitar.
Las mujeres salían a los mercados, los hombres. Hemos sacado, inclusive han traído los masistas que estaban hablando contra nosotros a la radio San Gabriel. Llegaron ahí, no tocamos, lo hemos. Inclusive diputados nuestros, el Germán Chuquibanca, Chuqui Condore, alias el falso Inca, que dicen. Después Policarpio Castañeta, hablando contra nosotros, han traído ahí. Entonces las mujeres van a hablar como en el alto, mayoría del campo, más que todo de la provincia de Masuyos, de Camacho, de los Andes viven. Entonces, como somos paisanos, sabemos cómo sacar a la gente. Fruto de eso se ha dado esa revuelta, ese turbión humano. Pero más que todo, debemos agradecer a las balas de Guarizapa, ¿no? El 10 de septiembre. O si no me equivoco, creo que es el 20, no sé. Ya. 10, ¿no? 10. Entonces, a las 7 de la mañana me llaman, dice, han llevado a un compañero, ¿no? Porque yo siempre recibía reportes de todos los dirigentes, centralizaba, porque la radio San Gabriel era la madre de todas las batallas, inclusive de los vecinos del Alto, porque si nosotros hubiéramos levantado, se hubiera ido a la reina, hemos mantenido. Y yo he pensado, ahora, ¿dónde lo han llevado? A Sorata. Dice, no, ¿dónde hay otra salida? Por Tipone, pueden decir, no hay salida, van a volver. Y le dijo, ¿por qué no hacen una emboscada? ¿Quiénes han llevado? La policía. Le dije, ya hagan una emboscada, saquen armas. Sacaron, de Balat en una corva esperaron. Y ahí lo han baleado. Hay un muerto de policía, han informado, pero no sé cuántos muertos habrá. Hay heridos, varios policías heridos. Ahí lo liberan. Y eso ha causado después más tarde el regimiento Lanza, Ayacucho, todo el ejército subió. Igual me han llamado, ya están en 3 kilómetros, 4 ya están llegando. ¿Qué van a hacer? No, suban a los cerros, metan bala. Lo han metido. Y ahí los que han empuñado las armas no tienen ni un rasguño. Pero a los inocentes lo han matado. A una niña que había abierto la puerta o la ventana y lo matan de 8 años. De 8 años era ese niño. Un hombre que estaba llevando sus ganados, ahí lo mataron. Un joven que saltó del Instituto Normal Superior de Guarizapa, igual lo mataron. 3 muertos. En Copacabana lo matan a una mujer. Un día 5 muertos tenemos ese día. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Llegaron la viuda de ese hombre que estaba llevando sus animales y había tenido 10 hijos, eran como zampoñas. Entonces, ¿qué hay que vestir de negro? Que vayan a llorar a las radios, a los medios comunicacionales, a los canales. Armamos una buena cosa, ¿no? Porque ya tenemos experiencia desde el año 2000 hasta 2003. Comienzan a llorar ahí, hablan la gente, ese ha roto ese corazón de piedra que tenían los salteños. La gente han visto ya, pues, ese le ha causado, esos huérfanos, esa mujer que habló en Aymara, en las radios, le causó carísimo al MNR. Y nos llamaban por teléfono, amenazaban por teléfono, todos los días nos buscaban, era muy triste. Pero también ya estábamos acostumbrados de recibir amenazas. Decían, ustedes están pidiendo la renuncia de Gómez, ni cagando va a renunciar. Se reían de nosotros. Entonces, y así, desde 10 de septiembre ya comienza la efervescencia de los Mazos del Alto, ¿no? Pero no es así nomás, no sale así espontáneamente, sino es trabajo de nosotros, la inteligencia de los dirigentes. Porque hay que saber calcular, nosotros calculamos. No, tiene que ser como un yatiri que calcula, ¿no? Saber manejar. Hemos estado así, jalando como chicos así. Despacio, despacio, despacio. Pero esto se va a romper, ¿no? Se ha roto el 17 de octubre. Pero el Evo acaso ha dado su aporte, se ha escapado. Pisando la sangre, los muertos, se ha ido a Libia. Después de Libia estaba en otro lugar, en Ginebra,
de Ginebra, como siempre, a Caracas, Venezuela, cuando ya le faltaba 3, 4 días para caer a Goni, llega y comienza a hablar, ¿no? Entonces, y ese trabajo hicimos como dirigente, lo hizo CB, pero en la historia de la historia no aparecimos. Más bien nos ven como derechista, como no hubiéramos dicho nada. Aparece otra gente. Podemos preguntar ahorita a Álvaro García Valenera cuántos muertos tiene. A Juan Ramón de la Quintana cuántos muertos tiene. A Héctor, a Luis Arces, los Morales, un montón de gente, al Carlos Romero. No tiene nada. Y Felipe, ¿podríamos decir para rescatar los principales actores de la crisis de 2003 que estás tú como CSUCB, está Jaime Solares con la Central Obrera, está Roberto de la Cruz en el Alto, como regional del Alto, y algunos otros dirigentes salteños, ya no son los tres? Ya no, porque por ejemplo Braulio Rocha, por ejemplo, estaba contra nosotros. Ellos ya firmaron. No sé, hay muchos dirigentes que firmaron. Yo tengo un testimonio, como un apunte. Por falta de recursos no puedo publicar, porque todos los días yo anotaba, leía periódico, anotaba. Entonces yo he hecho así, hice tanto, inclusive de los tractores, de los 72 puntos, lo tengo ahí. El pliego completo. Lo tengo. Entonces habrá que sacar a la luz pública, pero como cuesta dinero, claro, no es fácil. Entonces está el Solares, vino a la huelga. Hablamos así, frente a frente. Él es minero, yo soy del campo. Yo he puesto los 3 planes. El plan Pulga, que es el inicio, salta, lo pica, desaparece, ¿no? El plan Siquitite, el plan de las hormigas, entre paréntesis, hormigas coloradas, le he mostrado. Y eso es la turbión, la marcha del campo a la ciudad, el cerco a la paz. El plan Taraxia, también le mostré, es la toma del poder. Pero no llegamos a esto, porque tantos días de huelga ya estábamos muy arruinados, ya no teníamos ni cómo. O sea que ya no había esa energía. Entonces, y estos 2 planes se ha cumplido, pero faltó plan Taraxia. Inclusive nosotros teníamos las casas de los ministros, de Guillermo Fortón en esta zona, de Gutiérrez más arriba, donde el surtidor, de Leopoldo Fernández más arriba, del Paz Zamora en Chasquipam, de Maclin allá arriba, y todo. Inclusive las sirvientes que trabajan ahí nos llamaban, no, el caballero ya se ha salido, está en el alojamiento tal, decían, ya no vivían aquí. Es que un dirigente tiene que saber dirigir, ¿no? Tiene que estar bien informado, organizado. Pero no hemos dicho todo el comité ejecutivo, sino hemos sido hasta 10 personas. 2 mujeres que han actuado, y las mujeres de la Federación Departamental de Bartolina Sisa, en las de los provinciales, los provinciales casi todos han respondido aquí en La Paz. Porque esa caída de Gonzalo Sáenz Lozada es la obra de los aymaras de aquí de La Paz, no es de Cochabamba, de Santa Cruz, Bene, para nada tiene que ver. Ellos ya estaban durmiendo, estaban en pañales. Pero ¿qué recibe ahora que La Paz? Las provincias no reciben nada. ¿Será que todavía Felipe Quispe cree que la guerrilla y la insurrección armada es el instrumento para llegar al poder? ¿O hay algún cambio en el pensamiento? No, es que la actuación de Evo Morales nos hace pensar eso. No había sido por la vía legal. Por la vía legal no vamos a cambiar nada. Para mí, el actual gobierno de Evo Morales no es un gobierno de izquierda, es nomás otro neoliberal, pero con la etiqueta de izquierda. Tampoco es marxista, ni siquiera indigenista, ni comunitarista. Es nomás otro neoliberal. Entonces, si nosotros queremos hacer el cambio total, ¿no? Una transformación total, el Pachacuti, como decimos,
es por la vía lucha armada, tomando el mismo camino de Tupac Katari. O podría ser insurrección, pero no quiero recitar como calca de calca del 17 de octubre de 1917, allá en Rusia, ¿no? O sea que en la ex Unión Soviética. Eso hablan los partidos políticos tradicionales de la izquierda, siempre hablan eso, la insurrección. No, aquí hay que saber acomodarse. Una sola persona puede transformar en este país. Ya hemos visto el año 2000 hasta 2003. ¿No? Pero eso no cae del cielo. No es milagro de ningún dios, ni del diablo ni del Dios. Tampoco de las vacas. Es un trabajo disonero, un trabajo sacrificado, un trabajo político, ideológico. Nos corresponde a nosotros los hombres y mujeres que tenemos metido ese pensamiento a los pobres. A ellos nos toca. Eso hemos hecho, pero esto es un ensayo. De 2000 hasta 2005 ha sido un ensayo. ¿No? Ahora vamos a ir a un último bloque en el que conversaremos un ratito del MIP y su tránsito por el Parlamento boliviano. Volvemos en el siguiente bloque. Estamos de vuelta junto a Felipe Quispehuanca para que esta vez nos cuente ese episodio de otra vez crear un partido político, en este caso el Movimiento Indígena Pachacuti, que fue el primero que pasó el umbral con un 6%, y su tránsito por el Parlamento boliviano como diputado uninominal. Bueno, el año 2000 hicimos un movimiento de movimientos, un gran movimiento. Y las bases en un congreso dicen, no, un movimiento sin guía, sin dirección no sirve. Un partido sin movimiento, sin militante tampoco sirve. Entonces para eso es necesario que tengamos una guía, una dirección, uno que genere ideología, una herramienta para tomar el poder político. Hagamos la prueba por la vía legal, enmarcándonos en sus leyes de los bolivianos, ¿no? Porque ellos se consideran como aymaras. Entonces, bueno, quizás yo no pensaba fundar el partido, ¿no? Queríamos seguir más bien con el mismo sigla del ejército guerrillero Tupac Katari. Pero no, ellos dijeron, no, hagamos otro. Bueno, lo hacemos alegremente. Y fundamos el 14 de noviembre de 2000 en la plaza de Peñas, en el lugar exacto donde ha sido inmolado Tupac Katari en aquellos años, un 14 de noviembre también de 1781. Y ahí fundamos nuestro partido, nuestro movimiento político. Después se quedó tiempito, no nos hemos... no había tiempo para recolectar firmas. Después la gente viene a exigir, ¿cómo es? No, tenemos que hacerlo pronto. Bueno, recién elaboramos documentos, llamamos a los jóvenes universitarios, a mucha gente, a los dirigentes, a que hagamos una declaración de principio, programa de gobierno, estatuto del movimiento indígena Pachacuti. Bueno, ya una vez hecho, presentamos y recolectamos firmas en 2 semanas, ¿no? 70,000 firmas, imagínense. Y presentamos, aprobaron, ahí sale nuestra personalidad jurídica y participamos en las elecciones. Lo que nos hemos equivocado es que nos hemos hecho llevar con las bases, ¿no? Quizás en algún libro, algún lugar hemos leído que escogían de las bases, lo ponían. Y eso era importante porque el colchón de base, el colchón político estaba en las bases. Entonces, ahí estaban los vivillos, ¿no? O sea que el tránsfuga, el pasapasa, el camaleón estaban metidos en las bases. Era como, por ejemplo, yo me compraría 6 ovejitas de una persona
2 ovejas de otra persona, una oveja del otro, y siempre va a andar separado. Cuando voy a pastear, andan separados, no se van a unir. Y de pronto se ha encontrado con su rebaño y se han ido. Igualito, ¿no? Llegamos al Parlamento con esa gente. En el Parlamento ya no eran del MIC, sino que se pasaron al MDR, al MAS, inclusive formaron su propio partido. Juan Gabriel Bautista estaba con su partido MUSPA, perdió su personalidad jurídica. El Policarpio Castañeda formó su partido Apoyo, pero no ha sacado su personalidad jurídica. Había otros que, por ejemplo, Roberto de la Cruz, que también era militante del MIP, formó su movimiento 17 de octubre, el M17. Y así podemos hablar de muchas personas que eran simplemente unos ambiciosos, ¿no?, que entraron ahí, o quizás eran unos infiltrados para destruirnos a nosotros. Por ejemplo, el caso del Germán Chucky Condore, él es novedente, ¿no? Se hacen llamar Inca, pero nunca hemos tenido en la historia una aymara que se viste de Inca. Entonces ellos igual tenían esas ambiciones de capturar. Me calumniaron de los tractores, me calumniaron de una empresa de electricidad rural, de muchas cosas. Pero ¿de dónde venían eso? Venían precisamente del MAS, porque ellos estaban trabajando, porque yo era peligro. Porque si nosotros hubiéramos crecido en el Parlamento, estoy seguro que nosotros hubiéramos estado en otra instancia, o quizás en el gobierno, pero no. Ellos trabajaron muy bien, pensaron bien. Entonces, bueno, no hemos podido. Yo presentaba algún proyecto, por ejemplo, el caso para que sea legal el nombre de Tupac Katari, o la Bifala, o alguna escuela que tenía concesa aquí en Estación Central, me daban contra, ni siquiera alzaban la mano, o sea, no, para no quedar mal, abandonaba su curul parlamentario. Y eso nos ha hecho nuestra gente. Por ejemplo, el caso del Juan Gabriel Bautista estaba más apoyado al MNR. Entonces, para mí ha sido un fracaso el Parlamento. Pero es una equivocación mía. Si yo hubiera impuesto nuestros militantes de las provincias, hubiera sido otro. Hubiéramos brillado ahí adentro, porque era una militante a toda prueba nuestra gente. Aquellos que metían bomba, ponían bomba, han estado en los cárceles. Hasta ahora estamos en clandestinos. No, ellos no están con el Álvaro García Linera. Unos cuantos yuncos se han ido ahí, pero no. Siguen todavía pensando, aunque ya son viejos, pero siguen siendo militantes de Tupac Katari, o del Ejetica, mejor dicho. Bueno, primero sacamos 6 diputados, 6 escaños. Luego, el siguiente año, seguimos sacando todavía, ¿no? 2, 3 diputados. Pero nos han traicionado, nos han jugado los del MAS. ¿Sabes cómo hacían? Nos mandaban de Potosí, se hacían inscribir, ¿no?, en primer lugar, y como no nos gusta discriminar, es nuestro hermano, entonces ellos decían, anotamos en primer lugar, ya, listo, anotamos. No teníamos militante en Potosí, en Cochabamba, en Chuquisaca, en Santa Cruz mismo, había poca militante. Entonces faltan esa gente que lo inscribimos, faltando 2, 3 días, renunciaba. Entonces se quedaba vacío. Y así hemos perdido. Si no hubiéramos tenido nuestra persona jurídica, hemos perdido por 20.000 votos. Y ahora es difícil sacar a la persona jurídica. Creo que no vamos a tenerlo. Pero vamos a seguir siendo como movimiento político, vamos a seguir agrupados, porque ese es el pensamiento de los militantes en las comunidades, aquí en las zonas marginales, en muchos lugares. Y para terminar, Felipe, ¿es forma movimiento, es sindicato o es el partido lo que le parece que ha resultado mejor en esta experiencia de vida? Bueno, para mí ha dado un buen resultado
la organización sindical. Ujú. Como partido político no hemos podido llegar a esa altura. Como EGTK también hemos sido destruidos por los mismos militantes, ¿no? O sea, que el caso de los García, los hermanos García, ellos hablaron todo, los nombres, apellidos, las casas, porque conocían el último agujero de los indios, ¿no? Entonces, eso había sido malo, ¿no? Ahora ya es una experiencia bastante adquirida. No quisiéramos tener ese tipo de gente ni para testigo en nuestras agrupaciones que todavía mantenemos en muchos lugares. Muchas gracias por habernos cedido este tiempo. Bueno, a usted más bien quiero agradecerle, hermana. Creo que hemos hecho algo, porque esa historia estaba oculto, ¿no? Yo soy un cronista vivo y todavía queda muchas cosas que hay que todavía sacar a la luz pública. Por tanto, lo convocaremos Sí, en va a un estar futuro presente. para completar la página que ustedes tienen en la Videoteca de Historia de Bolivia. Buenas Bueno, tardes. pues, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.